Hoy tenemos tema tanatológico, duelo por la muerte de un papá. Un tema bastante sensible, pero también necesario. Ya me lo habían pedido en varias ocasiones y hoy quiero compartir este tema con todos ustedes. Y es que no importa la edad que tengamos, ni si nuestra relación con papá era maravillosa, era terrible o prácticamente nula. Cualquiera que sea el caso, cuando nuestro papá muere, se produce un golpe muy fuerte que desestabiliza todo nuestro mundo interno. Incluso un padre distante o un padre ausente deja un profundo vacío y una montaña de sentimientos complicados de sobrellevar cuando fallece. Sin embargo, así como nos puede desestabilizar tanto su partida, su pérdida, el aprendizaje también es muy, muy alto. Cuando logramos nosotros elaborar nuestro duelo de manera sana, impulsamos también un crecimiento estratosférico. Y a lo mejor no es en lo primero que pensamos cuando estamos inundados de tanto dolor, pero finalmente es parte de una medallita que nos queda cuando nosotros logramos elaborar este duelo. Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. A partir de la adolescencia y conforme empezamos a crecer, cambia nuestra perspectiva de papá. Cuando somos muy niños, se vuelve un héroe, se vuelve un referente, queremos ser como él, queremos pasar tiempo con él, queremos convertirnos en papá cuando nosotros seamos mayores. Pero conforme va pasando el tiempo, justo a partir de la adolescencia, que es como esta etapa rebelde, empezamos a cambiar esa perspectiva que tenemos de él. Y tiene mucho que ver con que cuando somos niños nos es más fácil creer todo lo que nos dice. Pero cuando ya vamos creciendo nos empezamos a dar cuenta que a veces sus palabras y sus acciones no siempre son las más congruentes, no siempre van de la mano. Entonces, empezamos a tener conflicto, empezamos a rebelarnos. Entonces, va a ser muy importante este cambio porque vemos menos a nuestro papá como superhéroe y lo vemos más como el ser humano que realmente es. Y puede que a consecuencia de convertirnos en adultos, pues también nos vayamos alejando cada vez más. Y a partir de aquí también se empiezan a escribir otras historias respecto a cuál es nuestra relación. ¿En qué términos nos quedamos? Es lo que va a delimitar la dificultad de nuestro proceso de duelo. Y entonces tendremos que hablar de todos los grandes factores que van a influir en cuál es nuestra relación, además de lo que ya platicamos la semana pasada con respecto al impacto del padre ausente. Sumado a entender que haya sido un papá presente o un papá ausente, de todas maneras, su muerte es un parteaguas en el constructo de nuestra identidad como adultos. Pero mucho dependerá justo cuál es nuestra historia con él, la forma en que se complique o no esta tarea del duelo. ¿Cuáles van a ser esos factores que van a influir? El cómo falleció. Yo creo que esto es uno de los importantes. Tiene que ver cómo falleció en cuanto a si fue algo totalmente inesperado y momentáneo. A lo mejor tuvo que ver, por el lado contrario, con una enfermedad que duró mucho tiempo, una enfermedad terminal, una enfermedad crónica. A lo mejor fue de una forma violenta, por un accidente en auto, alguna situación así. A lo mejor tenía alguna adicción, algún problema con alguna sustancia en particular, con el alcoholismo tal vez. Pudo haber sido diferentes cosas. A lo mejor solo de manera repentina tuvo un ataque al corazón. O tal vez papá murió en esta intempestiva pandemia y que todavía nos sigue cobrando factura aún en estos días. Cualquiera que haya sido la forma,
podrá ser un factor importante en cómo nos sentimos afectados. Es decir, cuando tenemos un poco más de tiempo para asimilar la posibilidad de que va a morir, el caso de aquellos que primero padecieron una larga enfermedad, de alguna manera, aunque no lo queramos decir en voz alta, nos preparan a través de este duelo anticipado, que es el que nos hace ir imaginando, incluso involuntariamente, que podría suceder, que podría partir, y de alguna forma nos da algunas herramientas para que cuando llegue el momento ya estemos un poco más asimilados. Pero cuando sucede de una manera arrebatada, imprevista, casi inmediata, de un momento a otro, nos puede tomar muchísimo más por sorpresa y nos podemos sentir más invadidos por el estado de shock y este ser nuestro primer paso. Es decir, cómo fallece también nos va a hablar de en qué etapa o en qué estadio del duelo nos podemos ir atorando o cuál va a ser la que más nos va a absorber. En este caso, la negación o a lo mejor el enojo, la tristeza, dependiendo cómo se dio o cómo fue que se suscitó su muerte. También depende de en qué etapa de nuestra vida nos encontrábamos. Ese factor también va a ser clave. Si éramos niños, si éramos adolescentes, si ya fue nuestra vida adulta, si estábamos solteros, si ya nos habíamos casado, si no teníamos hijos o si ya tenemos nuestros propios hijos. Esa etapa de nuestra vida también va a marcar un ingrediente más en cómo se va a definir nuestro proceso de duelo personal. Además de la forma en que fallece, también tendrá que ver cómo nos enteramos de ese fallecimiento. Si se trata de un suceso traumático o si fue acompañado por alguien de confianza y alguien querido. Si nos dieron la noticia a mitad de la jornada de trabajo, mientras estábamos en la escuela, si lo dijo alguien que a lo mejor ni era cercano a la familia, a lo mejor un profesor, un amigo o solo un conocido. Alguien que a lo mejor sí nos quería y sí era cercano, pero que tenía muy poco tacto para darnos esa noticia. Si a lo mejor fue el médico quien nos dijo esto. ¿Quién portó la noticia y cómo nos lo dijo? También puede ser un factor estresante respecto a cómo vamos a enfrentar este tipo de duelo. Y bueno, otro punto importante que va a sumar a estos ingredientes en cómo nos vamos o cómo vamos a enfrentar este duelo por la pérdida de papá es qué relación teníamos con él. Y yo creo que aquí las más fuertes o las más importantes en cuanto a cómo van a influenciar es cuando esta relación tenía que ver con cualquiera de dos grandes extremos o distanciamiento, es decir, que estaba ausente física y o emocionalmente, o que nuestra relación era muy corta, que no había un vínculo estrecho, que a lo mejor teníamos mucho conflicto y eso hacía que nos alejáramos. Entonces, si había una relación distanciada, aquí hay una alerta de cómo va a ser este duelo. Pero también el lado contrario, que es el sobreinvolucramiento. Si también era muy dependiente y estaba sobreinvolucrado o sobreinvolucrada con papá, también está muy en riesgo de vivir un duelo que se complique más. Porque si a lo mejor además de ser mi papá, era mi jefe en el trabajo porque trabajábamos juntos, mi colaborador, o a lo mejor también era mi consejero, también era mi mejor amigo porque no tengo otros amigos. Eso hace más complicado, porque si de por sí es muy difícil encontrar a alguien que pueda llenar el vacío que deja el rol de un papá, imagínate cuando este papá además cubría muchos otros roles fuera de su competencia. Entonces, tanto una persona, un papá con el que estamos distanciados o un papá con el que estamos sobreinvolucrados, cualquiera de los dos extremos puede ser también una alerta de cómo vamos a vivir este duelo. Otro factor será la salud que caracterice a la dinámica familiar, es decir, a tu familia nuclear. ¿Cómo es la relación? Si se trata de una familia que a lo mejor
tiene una buena comunicación, buena apertura, acompañamiento, que se convierte en una red de apoyo importante en cada proceso que tú vives. Es una red de apoyo cuando estás celebrando cosas buenas que te pasan, un ascenso, que ganaste un concurso, o en cosas tristes como a lo mejor cuando te tronó el novio o la novia, cuando a lo mejor no conseguiste ese aumento de sueldo, cuando pasaron cosas buenas o no tan buenas, contaste con esa familia o has contado con tu familia como una red que te rescata como si fueras un trapecista que cae y que es atrapado por esta familia, que te ayuda, que te acompaña, que te consuela, que te escucha, que te valora, que te reconoce. Eso será maravilloso. Contar con una dinámica familiar de red ayudará a que tu proceso de duelo sea muchísimo más llevadero. Pero por el contrario, si nuestra dinámica familiar va hacia otra vez estos dos grandes extremos, que sería una familia con miembros distantes, es decir, que apenas si se comunican, apenas si se hablan, mejor se mantienen con distancia física y emocional porque no hay buena relación, o a lo mejor ya hace años que ni se hablan, o cada quien ve por sus propios intereses, una familia que es distante entre sí en este extremo nos puede perjudicar mucho. Y del otro lado, una familia muégano, una familia que es invasiva, que es metida, que es absorbente, en donde hasta las decisiones más personales o incluso ya las de tu vida en pareja parece que pasan por la votación de todos los miembros de la familia, también será un elemento negativo. El punto medio, que sería poder contar con una familia que le importa, una familia red, que tiene buena comunicación, pero que respeta los límites, sería un escenario ideal. ¿Cómo es la salud de tu dinámica familiar? Será un elemento, un factor importante para definir cómo vas a vivir este duelo. Un poco relacionado también con esto estará el rol que tu padre tenía en la economía familiar. En la mayoría de las ocasiones, papá suele ser el proveedor. Actualmente ya sabemos que los proveedores pueden ser diferentes personas de manera simultánea o cambio de esta función, ya sea que mamá sea proveedora únicamente o que mamá y papá sean proveedores o que incluso un hermano mayor también colabore, un tío, un abuelo, dependiendo cómo se conforme nuestra familia en cuanto a sus elementos. Sin embargo, el común suele ser que es papá quien funge como proveedor económico en la familia, porque además le damos una connotación y de ahí también el peso de por qué nos pega tanto. Papá representa muchas cosas, por lo menos a nivel simbólico, nos haya dado o no esas funciones, pero representa seguridad, representa protección, representa estabilidad, representa límites, corrección, representa proveedor también. Y ha sido parte del constructo que nosotros hemos ido generando al respecto. Bueno, entonces, en este rol, si papá solía ser el proveedor y su muerte impacta en cuanto a cómo nos las arreglamos como familia, también va a sumar. Aunque aparentemente sea una cuestión material, cuando estamos atravesando un dolor tan grande como este, los asuntos económicos no esperan. No es algo como que podamos decir, bueno, en 1 año, 2 años lo atendemos el tema de la herencia o atendemos el tema del seguro o atendemos el tema de las deudas, ya cuando hayamos resuelto nuestro duelo, ¿no? Desafortunadamente, las complicaciones económicas no te esperan, no te dan la oportunidad a que resuelvas tu proceso. Y sumará entonces a la complejidad de cómo lo vas a vivir. Y más aún si con esto además sumamos con otros factores que ya te he mencionado, por ejemplo, que la etapa en la que te encontrabas a lo mejor era la infancia o la adolescencia y que mucho de tu supervivencia tenía que ver con lo que papá aportaba para la familia, por ejemplo, tu educación, porque entonces vamos a asimilar la pérdida, además con un suceso específico que cambie nuestras vidas en otras áreas que también puedan colmarnos muchísimo más. Por ejemplo, asumir
o asociar la pérdida, la muerte de papá, pero además no solo con un suceso trágico, sino con el momento en el que tuviste que dejar de estudiar, o en el momento que tuviste que empezar a trabajar para poder apoyar a la familia, en el momento en que tuviste que dejar la casa en la que vivías y en general a lo mejor perder el estilo de vida. Y puede ser a lo mejor que lo vivas directamente o que lo veas en tus hermanos o que lo veas en tu mamá, cómo ella tiene que resolver y se enfrenta a diferentes conflictos relacionados con la economía. Entonces, ¿cuál es el estatus de la economía familiar por y a partir de nuestro papá? También va a marcar la complejidad de cómo vamos a vivir este duelo. Y por último, me parece que uno de los factores también clave será, ¿quién era él para mí? ¿Quién era ese papá para ti? ¿Cuál era su rol contigo? ¿Qué representaba para ti? ¿Qué causaba en ti? ¿Causaba pensar en él, saber que llegaba, para ti era un momento de festejo, de felicidad, de emoción, de alegría, un momento de miedo, de mucho pánico, de estrés, de rencor? ¿De qué era? ¿Él era un amigo, era un rival, era un compañero? ¿Quién era para ti? En cuanto a cómo se relacionaba contigo, no solo en cómo era la relación que tenías con él, sino qué representaba, quién era él para ti, también sumará en cómo vas a enfrentar este proceso de duelo. Bueno, pues esos son los factores. Te los resumo otra vez. La causa y la forma del fallecimiento es uno. ¿Cómo te enteraste del fallecimiento? Si fue una situación traumática, si fue bien acompañada. ¿Qué relación tenías con él? Si hablábamos de dos extremos, sobre involucramiento o distanciamiento. ¿Cuál es la salud de tu dinámica familiar? Si estaban en los extremos como familia muégano, como familia distanciada, o al centro como una familia sana, como una red de apoyo. ¿Y cuál era este rol de economía familiar también que tenía papá? ¿Y qué pasó con la economía una vez que él falleció? Y por último, ¿quién era él para ti? Hay muchos otros factores y recordarles siempre que el proceso del duelo es un traje hecho a medida. Podemos hablar de las generalidades de lo que implica perder a una figura importante como un padre, como una madre, como un hijo, pero dependerá de todas estas variantes que se vaya definiendo, que vaya tomando color y sabor totalmente diferente para cada uno de nosotros. Y acuérdense, lo que siempre les recomiendo, un duelo no es más ni menos importante que el del otro. Mi duelo no es el más doloroso que un ser humano puede vivir, porque no puedo ni debo comparar mi duelo con el de los demás. Al final son hechos a medida y un poco de lo que intento transmitirte hoy es que puedas entender por qué es que te sientes como te sientes ahora o cómo es que te puedes llegar a sentir si es que tu papá aún vive, pero sabes que a lo mejor por su edad o por su condición, pues pronto podría llegar a fallecer. Prepararte en torno a esto también es muy válido y es importante. Y acuérdense que hablar de esto de manera anticipada no es llamarlo ni atraerlo. Esto no tiene que ver con la superstición. La tanatología tiene un impacto muchísimo más fuerte y funcional cuando lo trabajamos desde esto que casi no se hace, de forma preventiva, más que de forma sanadora de intervención, que también es importante. Pero si nosotros lo pudiéramos trabajar en este elemento preventivo, podríamos vivir estas experiencias de una manera más llevadera. Así que si estás aquí y tu papá aún vive, también todos estos factores pueden ser tareas importantes que hoy puedes reflexionar respecto a cuál es tu relación, qué representa para ti, cómo es, qué impacto tiene la economía en tu vida con él, cuál es la dinámica actual de tu familia, em, para que tú puedas prever algunas cosas en el proceso futuro que en definitiva nos gusta o no nos va a alcanzar en algún momento.
Bueno, y de aquí vienen otros puntos también muy importantes. Ya hablamos de los factores que van a influir en cómo lo voy a vivir y ahora me gustaría hablar de cómo impacta. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué se mueve cuando nosotros pasamos por este tipo de pérdida? Y bueno, uno de esos procesos tan importantes que se dan particularmente o exclusivamente con la muerte de papá es el cambio de la identidad. Y es que fíjense que a lo mejor no nos damos cuenta, pero mientras nuestros padres, tanto papá y mamá, están vivos, una parte de nosotros sigue viviendo de alguna manera en la indefensión, como que seguimos intentando protegernos por las alas de nuestros padres y nos gusta saber o al menos sentir que ahí están, que ellos nos cuidan, que ellos nos protegen, aunque seamos adultos, aunque seamos independientes, aunque nosotros ya tengamos a nuestros propios hijos. Pero mientras papá y mamá vivan, nos dotan de esta sensación de cuidado y nos permiten vivir cierta regresión, nos permiten seguir fingiendo que aún somos pequeños y nos damos esos permisos para chiquearnos con ellos de diferentes formas. Cada uno de nosotros tiene la manera de hacerlo. Pero cuando fallecen, y particularmente el padre, por el rol simbólico que representa, es cuando se produce este pequeño terremoto en la identidad que teníamos de nosotros mismos. Y ahora, lejos de que a lo mejor cuando nuestros padres vivían, siguen siendo las cabezas de familia, ¿no? Los líderes del clan, de la tribu, siguen siendo la cabeza de familia. Cuando ellos mueren es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que somos los que vamos a encabezar nuestras propias vidas y a las nuevas generaciones. Y ese es uno de los golpes mucho más fuerte, porque entonces no podemos hacer esta transición de un momento a otro. Pareciera que estamos preparados porque ya somos adultos, porque ya dimos ese gran paso, porque a lo mejor ya no dependemos de que nos den dinero para hacer nuestras cosas, ya trabajamos, ya no vivimos a lo mejor bajo el mismo techo, pero de alguna manera ellos simbólicamente siguen siendo la cabeza de familia. Y cuando mueren, particularmente papá, es cuando entonces nosotros entendemos que nos toca, nos pasan la estafeta y ahora nos toca encabezar a las generaciones que vienen detrás nuestro. Y eso que creen asusta y asusta mucho y también genera un gran sentimiento de soledad y muchas otras emociones, aunque pudiera ser algo que de inicio tomemos sin titubear, no significa que no lo vivamos con miedo, que no nos sintamos aislados o solos en ese proceso y con una gran responsabilidad, aunque en realidad no se espere nada de nosotros o los demás no lo perciban o no nos lo reclamen, pero es algo que a nivel energético de línea familiar se va a mover y se va a vivir. Iniciamos entonces un proceso de construcción de una nueva identidad, una identidad adulta, ahora sí, a nivel simbólico, ya no solo fisiológico, ya no solo porque a lo mejor ahora te duele la espalda y las rodillas, sino porque de verdad te toca construir una identidad del adulto. Y pues esto no va a pasar de la noche a la mañana y no va a suceder de manera automática solo porque papá falleció. Y tampoco implica que este proceso esté exento de sufrimiento o de dolor o de tristeza. Al final, pues vamos poco a poco edificando una nueva perspectiva frente a quiénes somos, quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Y tomar nuestra posición y nuestro lugar respecto de nuestra propia familia, de nuestra propia vida, de nuestras propias metas. Porque cuando papá muere, al final es como si perdiéramos un ancla y por un tiempo podemos sentirnos pues a la deriva porque no hay de qué agarrarnos, pero al mismo tiempo tenemos la libertad de movernos. Bueno,
Otro punto importante, otra tarea en este duelo a trabajar, además de la identidad, será trabajar esta pérdida de lo que no fue y además de lo que ya no será. Es decir, tanto si tuvimos una buena relación con él como si no la tuvimos, vamos a sentir una gran nostalgia por lo que nunca sucedió o por lo que no fue ni será. Algo dentro de nosotros se resiste de alguna manera en nuestra etapa de duelo a renunciar a esos ideales o a aceptar estos sucesos imposibles. Si nuestro padre era cercano y cariñoso, pues vamos a mirar en perspectiva todo lo bello, todo lo hermoso que nos dio, su amor, sus esfuerzos, su sacrificio para que nosotros fuéramos felices. Y entonces tal vez nos invada la culpa y la tristeza porque podemos empezar a pensar que no les correspondimos de forma adecuada, que no fui lo suficientemente generosa o generoso como hija, como hijo, con todo lo que me dio, que a lo mejor no le di el tiempo de calidad que me pedía, que a lo mejor no le consentí como ahora se merecía por todo lo que hizo por mí. Vas a tener una sensación de que te faltó darle más amor, que te faltó darle más atención, que te faltó darle tiempo, que te faltó darle felicidad y cualquier otra situación parecida. Pero también pasa del lado contrario. Si la relación con tu papá no era buena, las cosas aquí pueden que se pongan un poco más difíciles todavía, porque lo usual es que estos puntos de quiebre en esa relación pesen más ahora que ya no está. Ahora ya no tengo la oportunidad de dejarle de hablar para que sienta mi molestia, mi enojo y mi desdén. Tampoco puedo buscarlo para intentar arreglar eso que no arreglamos antes. Es decir, si mi relación no era buena, eso empieza a pesar más cuando ya no está. Pero si era buena, también vivo la culpa por no haber hecho lo suficiente. ¿Te das cuenta? De todas maneras, nos persigue un peso que en automático pareciera que nos quiere cobrar algo, ya sea porque fue bueno, porque no fue bueno, porque fue ausente, porque fue presente. Y un poco nosotros tendremos que aprender a renunciar eso que no fue y que tampoco va a ser. Ya ese papá sí fue ausente y no estuvo para ti cuando más lo necesitabas, habrá que asumir que así fue. Eso fue lo que te tocó. Eso fue lo que hubo para ti. Y no va a haber manera de cambiarlo. Y es injusto, y es triste, y es molesto. Sí, y tendrás que vivir esas emociones y trabajarlas, y a lo mejor acompañado de un proceso terapéutico con un profesional. Pero sin más nada que hacer, más que asumirlo para poder avanzar. Entender que no fue el papá que querías o que necesitabas y que ya no lo va a hacer. O que fue lo que él pudo ser en sus posibilidades, que lo hizo lo mejor que pudo, que hubo cosas que fueron buenas y otras no tanto, y así fue y punto. O que fue todo maravilloso, a lo mejor que tuve una gran experiencia, que lo más o lo más recurrente eran este acompañamiento, esta presencia, este amor, este apoyo, y a lo mejor ahora yo percibo que no me siento tan completa porque no le correspondí del todo. Y eso fue y ya. Es este duelo por lo que no fue y ya no será. Y es muy doloroso, pero una vez que lo afrontas, por simple que parezca, te es muchísimo más sencillo no anclarte en la culpa, no anclarte en el enojo, no anclarte en la tristeza. Y bueno, a lo mejor, insisto, ya en el caso de un padre ausente, un padre violento, un padre que nos causó más dolor y sufrimiento desde siempre e incluso en su vida más que en su muerte,
de todas maneras será algo que tendré que trabajar, porque al morir también pierdo la oportunidad de la confrontación. Y esa ausencia que tanto a lo mejor te hizo sufrir y seguramente por mucho tiempo, se va a sumar ahora a la contundencia de la ausencia total. Ahora ya es inminente. Y es como verte obligado, obligada a cerrar un ciclo que nunca se abrió realmente. Y es muy, muy complejo. Y otra vez mi invitación, no tienes, si este es tu caso, no tienes que hacerlo solo, no tienes que hacerlo sola, puedes buscar ayuda, ya sea de nosotros como psicoterapeutas, como tanatólogos, cualquiera de estas dos vertientes puede ser de mucha ayuda. Y bueno, ahora me gustaría empezarte ya a platicar de algunas estrategias o de algunos puntos importantes a tomar en cuenta. Primero mencionarte en el caso de los más pequeños, cuando estamos con personas o con niños, con preadolescentes, incluso hasta con adolescentes, en la familia y que sabemos que su padre falleció y nosotros somos parte de su familia, algo importante a tomar en cuenta, si tú eres la mamá de esos niños, la hermana, la prima, la tía, el tío, el abuelo, cualquier persona cercana de confianza, es no perder de vista algo muy importante para ayudarlos a que estos factores que te mencioné al inicio sean llevaderos o por lo menos no sumen negativamente al proceso de duelo que va a tener que vivir una persona muy joven, un niño, un adolescente, es tomar en cuenta dos puntos clave. Y uno será informarle e involucrarle pertinentemente. Es decir, no ocultar la muerte de un padre a un niño. Los niños tienen derecho a saber. A veces asumimos que porque son pequeñitos no saben lo que está pasando o no tendrían que enterarse de lo que está pasando. Pero la incertidumbre y el misterio pueden que cause más estragos porque un niño, pues acuérdate que tiene mucha imaginación y si nosotros no somos claros, entonces podría contarse historias muchísimo más enredadas y más dolorosas que le afecten ya hasta su vida adulta. Informar en la medida de lo posible, lo más inmediato a un niño respecto a la muerte de su padre o cualquier muerte es clave, es vital y con mucho tacto. Permitirle participar en el proceso también va a ser muy importante. Permitirle estar en los rituales, en velorio, en el sepelio, en todo el proceso según nuestras tradiciones o según tu religión, será muy importante. Y permitirle enterarse y permitirle involucrarse para que sepa qué es lo que está pasando. Y miren, esto es clave y se puede ir preparando incluso antes, cuando nosotros tenemos o nos permitimos hablar estos temas con los más pequeños. Y tenemos esas oportunidades cuando vemos estos sucesos en la tele, a lo mejor en una película, en las películas infantiles, poder estar cerca de ellos y poderles dar esta retroalimentación cuando no tengan muy claro qué fue lo que pasó, pero que se normalice, que sea natural para ellos hablar de esto, o cuando se presenta la muerte de una mascota. También ahí es una gran oportunidad de empezarle a preparar con respecto al tema de la muerte. No fingir que nada pasó o decirle que la mascota se escapó o intentar reemplazarlo con una mascota o un animal de compañía lo más parecido posible, porque le estamos robando la oportunidad de empezar a relacionarse con la muerte, empezarla a entender y a no tenerle miedo. Pero con o sin esta preparación, si un niño pierde a su padre o a cualquier otro ser querido, es muy importante informarle e involucrarle en el proceso. Y la segunda recomendación en el caso de los menores de edad será
evitar convertir a los pequeños en adultos de forma temprana. Y esto pasa mucho hasta en las frases que nosotros mismos nos atrevemos a decirle, como cuando les decimos a los niños, te toca ser muy fuerte, te toca cuidar a mami, ahora tú eres el hombrecito o la mujercita de la casa. Tienes que cuidar de tus hermanitos, tienes que hacerte cargo, aunque sea en juego o creyendo que esta es una manera de involucrarlos y motivarlos, al final también les estamos haciendo un gran daño, porque estamos pasando en ellos una gran responsabilidad que no les toca y que ni siquiera entienden. Así que bueno, aprovecho el momento para hacer mención de estos dos tips importantes. Ya en el caso de los adultos, si somos adultos quienes hemos perdido a nuestro papá, entonces aquí habrá otras cosas que hacer y una de ellas será el poder vernos al espejo. Cuando sientas que más extrañas a tu papá, te toca verte al espejo. Te toca verte al espejo porque seguramente en esa imagen que se refleje te vas a encontrar, pero también lo vas a encontrar a él. Aún seas mujer, vas a encontrar algo de tu papá en ti, ya sea en tus rasgos físicos o en tu forma de ser, en tus hábitos, en tus mañas, en lo bonito y en lo no tan bonito. Y llega aquí una parte muy importante porque un padre nos muestra lo que queremos ser, pero también lo que tenemos miedo de llegar a ser. Y eso es lo que más nos puede asustar. No solo no lograr ser como él, sino lograr ser como él. Porque lograr ser como él en lo positivo es una meta que a veces puede ser muy alta. Y lograr ser como él en lo negativo es un reto también muy demandante en el que somos muy vulnerables. A veces lo que más nos molestaba o lo que más nos dolía de su forma de ser puede que sea algo que traigamos en la frente tatuado y ni cuenta nos hayamos dado, o somos muy conscientes de ello y no lo queremos ver. Porque al final parte de ese enojo que tú puedas tener también tiene que ver contigo. Así que vernos al espejo es un recordatorio constante de que ese padre vive en ti y de ti depende sacar a través de ti lo positivo, lo bueno que te enseñó o lo negativo que también te mostró porque era un ser humano. Otra cosa importante y que va a derivar de esto será la reconciliación. Aprender a reconciliarte con él y contigo mismo, pero con él entendiendo y asumiendo que hizo lo mejor que pudo en las circunstancias en las que se encontraba. Y un poco lo que ya habíamos hablado antes, un papá que no es amoroso, que no vincula, que no hace contacto, muy probablemente tampoco lo recibió. Y un padre no puede dar lo que no conoce. Es muy probable que su infancia también haya sido con muchas carencias emocionales y que no haya recibido de sus propios padres todo lo que necesitaba. Y esos padres, muy probablemente, o sea, tus abuelos, recibieron mucho menos de tus bisabuelos. Y al final, en esta escalada, lo que ellos buscan es hacerlo un poco mejor. Entenderlo y asumirlo así, aun con aquello que sientas que te haya quedado a deber, te hará sentirte mejor contigo mismo y reconciliar con él, entendiendo que hizo lo que pudo en las circunstancias en las que se encontraba. Y hubo cosas que podemos rescatar o cosas muy maravillosas y otras que habría que identificar, no ignorar, identificar para nosotros no repetirlas o al menos no de la misma forma, pero no al punto de victimizarnos o quedarnos estancados solo en la balanza hacia lo negativo. Hay que reconocer ambos elementos. No es bueno seguir en esta actitud infantil de pintar a nuestro papá como un superhéroe perfecto, que no tiene defectos, que nada le fallaba, que era un tipazo entero y maravilloso, insuperable, porque eso solo te va a hacer más daño. Mientras más pase el tiempo, más lo vas a idealizar, más difícil será alcanzarlo y más grande será ese vacío, porque además te estás mintiendo.
No es cierto que era perfecto, no es cierto que era solo maravilloso y que era genial y superpoderoso. Tenía defectos y encontrarlos ayuda a que lo humanices, a que entiendas que era un ser humano también y que también tenía errores y que eso estaba bien. Y del otro lado es lo mismo. No era un villano encarnado, no era el hijo del diablo, no nació específicamente para hacerte sufrir hasta el cansancio. Puede que a lo mejor no brillara por ser un buen padre o el mejor, pero seguramente hubo cosas positivas, como el simple hecho de haberte traído a este mundo. Entonces, reconciliarnos con ello humanizándolos, no haciéndolos otra vez estos extremos de maldad pura ni de bondad eterna, sino entendiendo que eran seres humanos que tenían cualidades y que tenían errores y que ambas cosas también te ayudan a construir tu propia identidad. Ahora sí consciente y decir, bueno, hay cosas que a lo mejor asumí desde la inconsciencia y que ahora quiero revisar y que ahora quiero determinar si las recibo o no y quedarme con aquello que me funciona, con aquello que me hace bien, que me hace recordarlo con gusto y que me hace honrarlo y dejarle descansar. Y junto con esto vendrá asumir la adultez. Y yo creo que esta es de las tareas más fuertes. Ya lo platiqué, ya expliqué por qué. Cuando papá muere, tienes dos opciones: o quedarte huérfana, huérfano, o convertirte en tu propio papá. Y eso asusta, y eso intimida, pero ya estás listo, ya estás lista para hacerlo. Y con esto viene el abrazar tu libertad. ¿Te acuerdas que te decía que un padre es como un ancla? Y cuando perdemos esta ancla, sentimos que nos movemos en un océano abierto, en un mar abierto en el que hay muchos peligros y no sabemos qué hacer. Pero otra forma de verlo es entender que cuando esa ancla ya no existe, ese barco puede zarpar, ese barco puede navegar a donde quiera, puede hacer lo que quiera, porque después del fallecimiento de un padre, muchas personas podrían sentirse más libres y no está mal sentirlo, es parte de, es natural y está bien. Y también viene y forma parte de ese duelo sentir y recuperar cierta libertad. ¿Para qué? A lo mejor para juntarte con tu pareja sin casarte por la iglesia como era algo que te exigía, o que te dedicas a hacer manualidades en vez de ejercer tu carrera, pero eso es lo que te apasiona. O a lo mejor vivir tu sexualidad como tú quieres, porque siempre tuviste miedo o te sentiste rechazada o rechazado por tu orientación sexual, por tus creencias religiosas, por quererte divorciar, por cualquier tipo de cosas. Y no tenemos que sentirnos avergonzados por nada de esto. Es natural también al mismo tiempo, en voz bajita, sentir un poco de alivio, porque ahora ya puedes hacer esas cosas que no podías cuando él estaba, aunque tú te creías un adulto independiente, fuerte, empoderado y libre. Pero es justo cuando papá muere que de verdad te toca ahora reconstruir tu identidad, abrazar tu libertad y asumir tu adultez con las consecuencias que todo esto traiga. Y solo así entonces podrás hacer el paso siguiente, que es honrarle. Y aquí a lo mejor tu forma de cerrar y estar en paz con papá será: si tu papá tenía el sueño de hacer algo contigo que no tuvo la oportunidad de cumplir, con a lo mejor hacer un viaje en concreto, algún destino en particular, a lo mejor hacer una carrera, una maratón juntos, ir a un concierto de un grupo en particular, no sé, cualquier actividad, hacer senderismo, a lo mejor una forma de honrarle es que ahora te toque a ti hacerlo por tu cuenta, hacerlo en su nombre, dejarte fluir con tus emociones e incluso pensarle, reflexionar sobre cómo era esa relación y encontrar todas estas cosas que te he venido platicando. Y por último, yo te recomendaría que te permitas dejar fluir tus emociones,
que no le tengas miedo a llorarle, a extrañarle, a enojarte. Fluya, que fluyan las emociones y solo no te estanques en ninguna de ellas. Pero el problema es que cuando evitamos llorar, lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos, de repente, cuando menos lo esperes, cuando menos lo quieras, te va a llegar y vas a tronar y vas a explotar y te va a tumbar y va a ser muy doloroso. El duelo te alcanza, no importa cuánto tiempo lo quieras postergar. Así que mejor permítete vivir esas emociones que trae el proceso de adaptación natural del ser humano. Y por lo tanto, sé muy paciente contigo mismo, porque, pues como ya lo expliqué, puede ser muy doloroso y necesitas permitirte vivirlo sin prisas, porque aquí no hay carreras y a lo mejor te lleve más de lo que esperas. A veces en consultorio me llegan casos donde ya quieren como la receta de cocina, la fórmula rápida para ya salir de esto, para ya no sentir, para ya no sufrir, para ya no llorar, para ya no extrañarle, pero eso no es posible. Al final te toca pasar por este camino, por este recorrido, y lo más importante será que no lo repitas en un círculo infernal, sino que puedas solo hacer tu recorrido y poder terminar esa trayectoria, ganar tu aprendizaje y aprender a vivir con esa ausencia. Y de verdad lamento muy sinceramente quienes hoy me acompañan y que ya saben lo que significa vivir este tipo de duelo, ya sea a manera de preparación, de prevención. Hablar de estos temas siempre será importante, nunca sobran. Pero si además ya pasaron por una pérdida así o saben de alguien que haya o esté pasando por un duelo de este tipo, compártanle esta herramienta. A veces no sabemos qué decirles, cómo ayudarlos, cómo darles el pésame. Mandarles este tipo de información puede ser una forma de decirles que nos importan, que les queremos y que queremos contribuir. Y justo esa es la idea de la sesión de hoy, poderte dar un poco algunas herramientas que ayuden a que sea un poquito más llevadero esta celebración que ya viene, que es el Día del Papá. Y creo que nos da mucho miedo porque además si es la primera vez no sabemos ni cómo manejarlo. No queremos que los demás festejen a sus papás porque nosotros no podemos festejarlos, no queremos ni ver las redes sociales, no queremos enterarnos de nada. Sin embargo, no tiene que ser un día prohibido, un día triste, difícil sí, y eso no te lo puedo evitar y va a tener que pasar así, pero que no se convierta en el día que más odias en tu vida, ni en el día en donde nos queremos encerrar en una burbuja o meter abajo de las cobijas y no salir. Yo algo que recomiendo mucho es aprovechar estas fechas para hacer estas tareas del duelo, es decir, aprovechar las celebraciones para hacer estos ejercicios de remembranza, de recordar quién era, qué nos dio, de a lo mejor escribirle una carta y dedicársela ese día, de a lo mejor armar un altarcito en casa donde pueda poner su foto, prenderle una veladora, ponerle un florero con las flores que a mí me gustan o que a él le gustaban y poder conversar un rato o escribir una carta donde le digas cómo ha sido para ti hasta este momento y qué tan difícil es poder lidiar con este primer día del padre sin él y que puedas externar cómo te estás sintiendo. Que para los más pequeños sea también un pretexto en la familia para hablar de esa persona que ya no está, que no se les olvide. Acuérdense que la persona se ausenta de nuestras vidas cuando dejamos de recordarle, no cuando se muere. Y entonces parte de estas celebraciones, de estas fechas, a lo mejor nosotros ya no podemos celebrar que esté en vida, pero sí celebrar que existió, que fue importante, que estuvo para nosotros, que nos enseñó cosas y que vale la pena mencionarlo, repetir aquello que nos enseñó y celebrar porque tuvimos la gran oportunidad de tenerlo en nuestras vidas. Darle el giro a la moneda. No implica que no llores, vas a llorar de todas formas, pero por lo menos empiezas a cargar la fecha con un sentimiento totalmente diferente. Depende también mucho de sus creencias, de su religión, de sus tradiciones, que cada uno de ustedes viva, pero traten de encontrar en esas fechas
¿Cómo darle este giro? No lo evites, enfréntalo, agárralo de frente y es, ¿qué hago para conmemorar? Para conmemorarle, para honrarle. Ah, le encantaba ir a tal restaurante. Cada que era día del papá le gustaba ir a comer ahí. Bueno, hoy voy a ir yo a comer ahí y voy a brindar a su salud y así le voy a honrar. Tú piensa, tú trata de recordar cómo era esa forma de hacerte sentir que reconectas. Todavía viene un camino difícil. No les quiero mentir por hacerlos sentir mejor. Viene todavía un camino un poco largo y doloroso, pero estoy segura que van a encontrar las herramientas para poderlo hacer y para poder salir adelante y abrirse camino. Sí hay una luz al final del túnel, eso es lo que sí te puedo decir. Y te puedes ayudar de muchas herramientas, leyendo libros, acudiendo directamente a terapia o solicitando acompañamiento tanatológico, hablando con otros seres queridos, con amigos. Hay muchos recursos. Úsenlos todos, no escatimen, usen todos sus recursos. Viene un proceso difícil. El primer año hay mucho dolor y la ausencia es muy grande. Y el segundo año tenemos que lidiar con los aniversarios y también se vuelve complicado. Estamos hablando de que para nosotros, por lo menos en México, el recurrente del proceso del duelo va de 1 a 3 años para nosotros poder sentir que estamos sanando y que ya podemos hablar de ellos sin rompernos, sin llorar desconsoladamente. Es cuando nos damos cuenta que ya pasó. Los vamos a seguir recordando, vamos a seguir sintiendo su ausencia, pero ya no vamos a sufrir cuando hablamos de ellos. Esa será la clave para saber que ya pasó lo más fuerte y que ya nos adaptamos y ya nos reajustamos. Así que les mando un gran abrazo esperando puedan encontrar todas estas herramientas. Yo les invito a estar muy pendiente de este canal porque yo constantemente estoy compartiendo también justo estas herramientas tanatológicas para que sea más llevadero. ¡Listo! Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.